Bienvenidos al podcast de Cirujana y Humana, donde hablamos de medicina de forma cercana. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de un tema muy frecuente, pero al que no nos acostumbramos y sigue existiendo, que es el cáncer de pulmón. Para hablar sobre cáncer de pulmón tenemos la gran suerte de contar con Sara, cirujana torácica, que nos gustaría que hiciera como todos, que se presenten ellos mismos. Sara, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y dónde te encontramos. Pues me llamo Sara. Dinos tus apellidos, Sara. Sara Vicente Antunes. Aunque nací en Portugal, llevo muchísimos años en España. He hecho la carrera aquí y la residencia pues en la Fundación Jiménez Díaz y pues llevo en la cirugía torácica pues desde el 2008. Muchos años, de hecho ya no tienes ni acento de Portugal, ¿eh? Ya no. Se te ha borrado. Allí sí. No lo recuperas cuando vuelves. Allí sí que me dicen, ya hablas muy raro en portugués. Bueno, pues mira, te estamos españolizando al final. Ya totalmente, sí. ¿Estás en la Fundación Jiménez Díaz? Muy bien. Estoy en la Fundación Jiménez Díaz. Y aquí llevo pues desde el 2008 y pues parte de nuestra actividad, sobre todo nuestra actividad quirúrgica, es operar el cáncer de pulmón. Qué interesante. Y sabes que siempre preguntamos a nuestros invitados su lado humano, porque no en vano nuestro podcast se llama Cirujana y Humana, pues necesitamos saber tu lado humano. Pues mi lado humano es que soy muy forofa del Real Madrid. Ah, muy bien. Perdona a todos los que sean del Atlético de Madrid o del Barça, lo que sea, y es lo que más me gusta, es el fútbol en general y en particular el Real Madrid, y es a lo que dedico mis poquitos ratos libres. ¡Qué sorpresa! Sí. Me fascinaba yo que fueras una forofa futbolera. Sí. Pues mira, ¿ves? Aquí esto siempre aprendo yo cosas también de mis compañeros y siempre es muy interesante. Creo que vamos a empezar por el principio, Sara. El principio es un tema muy importante, el cáncer de pulmón. ¿Qué es un cáncer de pulmón? ¿Hay distintos tipos o qué es un cáncer de pulmón? Yo creo que para el público en general o para los que no nos dedicamos a esto, cuando pensamos en cáncer de pulmón, pues creo que lo agrupamos todo en un saco ahí y no sabemos muy bien, tampoco sabemos qué está pasando con el cáncer de pulmón. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un cáncer de pulmón? Vale, pues un cáncer de pulmón es un tumor que aparece en cualquier parte anatómica tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo, que dependiendo de la fase en la que se detecta puede afectar no solo el pulmón, sino puede afectar a los ganglios que tenemos dentro del tórax y también en algunos casos pues salir del tórax y producir metástasis en otros órganos. Pero mayormente pues el cáncer de pulmón se trata de un tumor que se desarrolla en el pulmón y mayormente tenemos dos grupos, ¿vale? El cáncer de pulmón en rasgos muy globales se divide en dos grandes grupos. Uno es el cáncer de pulmón no célula pequeña, también conocido como cáncer de pulmón no microcítico, y el segundo grupo es el cáncer de pulmón de célula pequeña, también conocido como cáncer microcítico, ¿vale? La mayor parte de los casos... Eso nos suena, lo de microcítico y no microcítico. Sí. Todavía nos acordamos de algo. Exacto. Pero digamos que entre el 70-80% de los casos son casos de cáncer no microcítico y como un 15% del cáncer, así en grandes rasgos, se tratan de casos de célula pequeña o microcítico, ¿vale? Dentro de lo que es el grupo de mayor porcentaje de tumores que hay, que son tumores de célula no pequeña o no microcíticos, ese grupo puede tener otras variantes, dentro de las cuales, de forma para que vaya sonando, pues tenemos también
otros grupos celulares dentro del no microcítico. Digamos que los que más entidad tienen son los carcinomas epidermoides y los adenocarcinomas. Que lo menciono simplemente porque tanto el grupo del carcinoma microcítico como dentro de los no microcíticos, los epidermoides, son los que más relación tienen con el factor de riesgo más importante en el desarrollo de un cáncer. Déjame adivinar. Adivina. Nuestro gran protagonista en todos los episodios, que es el tabaco. El tabaco. Entonces sí que es verdad que estos cánceres tienen una relación más directa con, pues, el mayor enemigo del pulmón. ¿Y los adenocarcinomas no están relacionados con el tabaco? También hay pacientes con ese antecedente de tabaquismo, pero los pacientes que no han tenido nunca hábito tabáquico son, digamos, los casos donde más vemos el adenocarcinoma, en pacientes que no han tenido exposición al tabaco. Yo creo que para el público en general hemos visto que tenemos varios grupos, pero ¿de qué depende? ¿De que sea un tipo o de otro? ¿Depende del tipo de célula en el que sale o cómo lo explicaríamos? Más, sobre todo, quise hacer esta distinción porque es verdad que para hablar de cáncer de pulmón y de cirugía torácica, nos gusta siempre señalar que, digamos, que el tratamiento quirúrgico a día de hoy es un tratamiento con una intención curativa. O sea que, pese a que el cáncer de pulmón tiene muy mala fama y ahora hablaremos también de todo esto, sí que es verdad que nosotros, afortunadamente, los pacientes que pasan por quirófano son los pacientes que más posibilidades tienen de curación. Entonces eso es muy importante a la hora de definir estos dos grupos y por eso he querido entrar un poquito en esta distinción, porque digamos que los pacientes cuando llegan en un estadio que se puede operar, o sea, un estadio que todavía llamamos estadios iniciales, que son los pacientes con esta posibilidad de llegar a curación y de pasar por quirófano, digamos que la mayor parte de los pacientes, casi el 100% son carcinomas no microcíticos. Por eso he querido hacer esta distinción, porque el carcinoma microcítico es un tumor con unas características muy específicas. Aunque supone como aproximadamente el 15% de todo el global del cáncer de pulmón, sí que es verdad que el carcinoma de célula pequeña tiene unas características muy específicas y es inusual que esos pacientes pasen por quirófano. También son pacientes pues, que presentan un pronóstico, digamos, diferente, un poquito, pues un pronóstico asociado a un peor pronóstico, este tipo de célula. Es verdad que, pues hay tratamientos de quimioterapia y radioterapia para este grupo también. No significa que por tener un pronóstico un poco el peor pronóstico que no tengan un tratamiento. Entonces, pues sí que es verdad que por eso quería hacer esta distinción. Sí, muy bien. Y luego, si me permite, también me gustaría reflejar algo, que es que del 100% de cáncer de pulmón, sea en el grupo que sea, pero mayormente nos enfocamos en el carcinoma de no célula pequeña, que es el que nosotros tratamos de forma... Como los torácicos, eso es. Sí. Pues me gusta siempre recalcar que nuestros pacientes llegan a nosotros casi siempre porque se han tenido que hacer un escáner o un TAC de tórax o tomografía computerizada en el contexto de probablemente de otra circunstancia. Y entonces se detecta el tumor en el pulmón. Porque generalmente... Eso te quería preguntar, ¿qué síntomas dan cáncer de pulmón? Todos pensamos en tos, en fatiga, pero la mayoría de las veces no es así. Es absolutamente de chiripa, es casualidad. Así es, de casualidad. Exacto, porque todo el mundo tiene la imagen tos crónica, incluso con sangre, con no sé cuánto, que casi más tuberculosis que otra cosa, pero es lo que pensamos, ¿no? Sí, generalmente los pacientes que llegan a notar síntomas... Está asociado a que el tumor esté en un estadio más avanzado. Entonces es verdad que generalmente, aunque la primera consulta pues manifiesten qué mala suerte, yo siempre les transmito que, mire, eso estaba ahí y por otra circunstancia de chiripa ocasional,
pues está aquí y está aquí para operarse y para curarse. Claro, o sea, es buena suerte al final, Sí. Una detección al final precoz que se puede tratar, ¿no? Sí, así es. La gente que va a vuestra consulta es la afortunada que tiene opción quirúrgica Así y es. tiene opción de curarse, como hemos dicho. Sí, eso es. Entonces, casi no produce síntomas en estadios iniciales. No. Podemos sospecharlo en pacientes que fuman o no. Exacto. Algunos sí, algunos no. Y lo encontramos de forma incidental, a lo mejor en un preoperatorio por una hernia, o vete tú a saber, o vienes a urgencia porque te has caído. Sí, muchas veces. Te hacen una placa, yo qué sé, y te ven ahí el nodulillo. Así es. Vale, yo soy un paciente que ha venido a urgencias, he tenido pues un traumatismo y justo me han tenido que reducir una fractura, me han hecho una placa de tórax en el contexto de la preanestesia y resulta que tengo un nódulo. Y ahora con ese nódulo, ¿qué pasa? Voy a tu consulta y ¿qué voy a esperar yo cuando soy un paciente y voy a tu consulta? Mi primera consulta y mi primer contacto con algo. Sí. ¿Qué pruebas me vais a hacer y cómo se aborda entonces? En el estudio de un nódulo pulmonar, habitualmente la prueba indispensable es la TAC de tórax o escáner, y a continuación, enseguida que se detecta una lesión de características que pudiera tratarse de un cáncer de pulmón, lo que hacemos es una PET-TAC. Desde hace, a lo mejor, desde hace unos 20 años que la PET-TAC está en la práctica habitual, ahora está en todas las guías de manejo y diagnóstico, y la PET-TAC lo que nos hace es darnos una información adicional. O sea, en la TAC nosotros vemos pues, que hay un tumor que no debería estar, una formación sólida con unas características, y la PET-TAC lo que nos suma a esta morfología, a esta forma que no debería estar, es la captación o la hipercaptación de más azúcar. La actividad que tienen, lo que comen las células, sí. Vamos, eso es. Entonces, cuanto más comen azúcar, más actividad y más se iluminan, ¿no? en el PET. Entonces, digamos que una prueba, esta detección de este nódulo en la TAC obliga casi siempre, en todos los casos, a hacer la PET-TAC para sumar esa información de cuál es la actividad metabólica, o sea, cuánto azúcar está comiendo esa lesión en concreto. Porque generalmente pues, las células tumorales, aunque también algo en inflamaciones, infecciones, pues las células tienen tendencia a comer más azúcar y en esta prueba pues ese nódulo se ilumina, se enciende la bombilla. Como suelo decirle al paciente que viene con el nódulo solo con la TAC, y yo le digo, pues hay que ver si se enciende o no esta luz en la PET-TAC. Muy bien. ¿Qué más cosas hacemos? Porque claro, tendremos que diferenciar, ya que es muy importante, el tipo de tumor que es. O eso se ve con las imágenes, o necesitamos algo más. Algo más, sí. Porque no es lo mismo operarlo que no operarlo. Exacto. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Generalmente, dependiendo de la localización, conseguimos el diagnóstico o navegando por la vía aérea con un tubo, como una endoscopia, pero una broncoscopia, que es una prueba específica para ver los bronquios por dentro, y entonces se hace bajo sedación y lo que hacemos es pues, introducir el broncoscopio hasta la zona y intentar coger muestras en la zona del nódulo, en el propio nódulo. Aunque no siempre, yo siempre explico que la tráquea es el tubo central por donde va el aire y se divide en dos, en el bronquio derecho y en el bronquio izquierdo. Y es como un árbol, pero al revés. Y generalmente, dependiendo de la localización de estos tumores, pues tenemos o no la tecnología para llegar a ellos, para conseguir llegar y verlos cada vez que las ramas de ese árbol bronquial se van haciendo cada vez más finitas. No obstante, sí que es verdad que cuanto más lejos estén de la zona de los bronquios, más cerca están de las costillas. Entonces, muchas veces conseguimos el diagnóstico a través de una punción con anestesia local en la piel, una punción que llamamos transtorácica. Desde la piel atravesamos los músculos y ya entrando en la cavidad donde está el pulmón, introducimos una aguja y aspiramos unas células para intentar saber el diagnóstico. Aún así, pese a toda la tecnología que disponemos actualmente, sí que hay un porcentaje de pacientes que todavía tienen que pasar a quirófano para intentar hacerles en la propia cirugía una biopsia intraoperatoria. Y entonces
ahí sí que intentamos alcanzar el diagnóstico, pero ya en quirófano y ya con idea de si nos confirman que se trata de un cáncer de pulmón, pues ya hacer la cirugía establecida, que es delimitar esa zona anatómica y hacer, digamos, una cirugía más amplia, no solo quitar el nódulo, sino la zona anatómica donde está del pulmón. Y también se hace siempre de forma de rutina y por protocolo biopsia de los ganglios de esa zona, para asegurarnos de que el tumor, cuando ya se analiza en anatomía patológica, esté en el pulmón. Ahí analizamos todo, los patólogos hacen un estudio extensísimo para definir este tipo de células que hablamos al principio, y también en esa misma cirugía determinamos que no hay metástasis en los ganglios, o en el caso de que se detecten, pues es decir, que el cáncer se haya ido a los ganglios, que el cáncer se haya ido a los ganglios, ya hacer un tratamiento diferente, sí, ¿no? Cambiaría la estrategia del tratamiento. Porque estaríamos hablando de un estadio pues ya más avanzado. Ya se ha salido un poquito del pulmón, están los ganglios y ahí vamos. Ahí ya eso está todo establecido, pues para tener estrategias de tratamiento diferentes si solo está en el pulmón, y también dependiendo del tamaño del tumor en el momento del diagnóstico, para saber si la cirugía es el único tratamiento que necesitamos en ese momento de detectarlo, o si necesitamos complementarlo con algo más. Antes de llegar a la cirugía, cuando un paciente va a la consulta, ¿cómo sabemos si es candidato? Porque al final te van a quitar un cacho de pulmón y los pulmones son imprescindibles para vivir, necesitamos respirar. ¿Son todos los pacientes candidatos a cirugía o no? ¿Y cómo lo evaluáis? Sí, no todos los pacientes tienen un estado funcional, o sea, su estado de salud a veces no les permite que puedan prescindir de esa parte de pulmón, sobre todo porque, bueno, una gran parte de nuestros pacientes han sido muy fumadores o lo siguen siendo, incluso en el momento de llegar a esta evaluación, y sí que nosotros pues nos apoyamos en unas pruebas respiratorias en las que tienen que soplar, y ahí evaluamos la función de sus pulmones, y con unos cálculos calculamos, dependiendo de la zona donde está el nódulo, qué cantidad de pulmón estimamos que le vamos a quitar, y hacemos como unos cálculos para saber qué volumen tenemos. Sí, qué volumen les va a quedar después de la cirugía. ¿Y cómo va a funcionar eso? Eso, ¿no? Y si es suficiente. Y garantizamos que después de que el paciente se someta a esta cirugía pulmonar y que le quitemos una parte de su pulmón donde está el tumor, él pueda, una vez que se recupere de la cirugía, recuperar su vida y recuperar su vida plena, en plan que tenga una calidad de vida como la que tenía antes de operarse. Esto me gustaría detenerme un momentillo, porque has hablado de que como muchos han sido muy fumadores, tienen daño previo en el pulmón. ¿Qué daños hace el tabaco en el pulmón, así de forma ligera? Sí, de forma ligera, yo les suelo decir a los pacientes que es como un queso gruyere, ¿vale? El enfisema pulmonar, cuando lo ves, el enfisema pulmonar es como se llama, digamos, las alteraciones que vemos en esta TAC, y generalmente pues yo les digo que son como, pues eso, como los agujeros de un queso. Son espacios aéreos en los que el tabaco ha ido destruyendo los vasos sanguíneos que tienen que captar el oxígeno. Entonces, son espacios de aire, pero que no sirven para oxigenar. Entonces, esas zonas de pulmón, pues a nivel funcional, pues no funcionan igual. Totalmente, que eso es muy importante, o sea que hasta en eso influye el tabaco, la posibilidad del pronóstico que puedas tener después, porque dependerá de tu calidad del pulmón que te puedan operar o no. O no, sí, eso aún es determinante. Así, pese a todo, estos pacientes tienen aún así una alternativa que también es un tratamiento con unas garantías, que es una radioterapia específica, que bueno, los diré las iniciales, se llama SBRT y es un tratamiento pues estandarizado para este tipo de pacientes. Es el tratamiento alternativo a los pacientes que sus pulmones pues no soportarían una cirugía pulmonar, o pacientes que puedan decidir y que no quieran ser sometidos a cirugía por miedo o pues cualquier otro, y es siempre un tratamiento alternativo.
te iba a preguntar otra cosa y es a nivel quirúrgico. Estamos ya en quirófano, somos candidatos, nos has hecho todo el estudio, tenemos incluso el nombre del tumor que vamos a operar. ¿Y cómo se hace la cirugía? Porque ahora llegamos, yo me acuerdo cuando yo hice la residencia, en aquel entonces se hacían pocas videotoracoscopias y muchas cirugías abiertas, pero creo que esto ha cambiado un poquillo, ¿no? Ha cambiado mucho y la verdad es que me siento afortunada por el momento en el que empecé la residencia, que como os dije, empecé en el 2008 y he podido vivir toda la evolución de primera mano. Y la verdad es que cuando he empezado de residente, pues hacíamos lo que llamamos toracotomías, en el que abrimos un espacio entre dos costillas, que puede ser así, y lo hacemos pues así para poder operar el pulmón. Obviamente en algunos pacientes teníamos que hacer una fractura controlada de alguna costilla o incluso de las dos costillas que tenemos que separar para poder operar y tener espacio y hacer la cirugía por este abordaje. Y eran toracotomías, o sea, heridas muy grandes y dolorosas, y muy dolorosas. Yo creo que siguen siendo de las cirugías que más duelen. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la evolución? Eso era al inicio. Ahora a lo mejor se tiene que seguir haciendo en algunos casos, intuyo. En algunos casos, por la complejidad o el tamaño del tumor, pero la mayor parte de nuestra actividad quirúrgica está centrada en la cirugía mínimamente invasiva, que también ha sufrido su evolución. Cuéntanos. Pues empezamos con la cirugía videotoracoscópica en el 2011 y desde entonces pues cada procedimiento íbamos empezando pues por procedimientos menos complejos y hoy día pues es una cirugía que hacemos de forma rutinaria y podemos quitarle un lóbulo pulmonar entero pues por una pequeña incisión entre las costillas y con al menos nuestra técnica es así, con una heridita pequeña adicional para apoyarnos para lo que es la imagen de vídeo. Es decir, meter la cámara de vídeo para nuestros oyentes dentro del tórax y con alguna otra heridilla más para pinzas y cosas y cargas que necesitéis para cortar y tal. Eso es. De esa forma, con poquitos agujeros, como cuando hacemos nosotros las laparoscopias. Así es lo mismo, la vesícula y todo, que os animo a escuchar los episodios correspondientes. Entonces, mucha evolución en la videotoracoscopia. Muchísima. Y la robótica. Correcto. El Da Vinci también nos llegó. Correcto, el robot. Sí. Pero volvemos a recalcar que cuando opera el robot no opera solo. Todavía no estamos en la fase, a lo mejor llegará, pero de momento no estamos en la fase de que el robot opera solo. Estamos en la fase de que el cirujano controla al robot. Así es. Que eso, hay mucha confusión ahí. No, le opera el robot. No, el robot no opera solo de momento, pero llegará a que operen solos. Sí, llegará. De momento estamos nosotros el que opera con un instrumento distinto. Cuéntanos un poco del robot. Sí, la verdad es que afortunadamente, pues en el ámbito donde he trabajado, he podido también ir evolucionando y desde el 2014 que empezamos con la versión es uno de los Da Vincis, de los primeros tuvimos la magnífica oportunidad de empezar a operar no tumores de pulmón. Es cierto, operábamos tumores de mediastino, que el mediastino es el espacio que hay entre los dos pulmones, justo por delante del corazón y en la zona alrededor del corazón. Y después pues fuimos progresando también con el progreso tecnológico. Y es verdad que la última versión del Da Vinci pues, nos permite hacer cirugías que antes solo hacíamos con una herida grande. Sí. Qué evolución más buena. Al final ves tú la tecnología al avance para todos. Sí, es una experiencia totalmente inmersiva. Es como si pudiéramos operar el paciente estando ahí dentro, porque nos permite controlar. Nosotros somos los que controlamos los movimientos del robot. O sea, él no actúa sin que nosotros le demos una orden. Y lo cierto es que nos permite llegar mucho más lejos en la disección de la precisión. Sí. Qué bien. Muy bien, hemos salido del quirófano y ahora ¿qué pasa? ¿Cómo se recupera un paciente? ¿Va a volver a poder, no sé, correr, nadar o cómo es el posoperatorio? Vamos por fases. ¿El posoperatorio inmediato y luego qué pasa? ¿Y cuánto tiempo necesitamos para estar bien? Sí, bueno, generalmente como nosotros
hacemos, al hacer cirugía torácica, nosotros para quitar una parte de pulmón, las venas y las arterias que tenemos que seccionar, pues son venas y arterias que salen directamente del corazón. Entonces, lo normal es que para tener muy controlado de cerca a los pacientes que se acaban de operar, generalmente están en un área de vigilancia, en la UCI quirúrgica o en la UCI médica, depende del centro, pero sí que es verdad que necesitan una vigilancia con una monitorización durante las 6-8 primeras horas, y una vez que pasan esas primeras horas que vemos que no hay un sangrado, una hemorragia después de operado, sí que el paciente, pues nuestra intención es empezar a que se movilice. ¿Cuánto antes? Sí, cuanto antes. ¿Hacéis como el fast track nuestro? Totalmente, sí. Tuvimos también la suerte de poder subirnos a ese programa de recuperación precoz y de poder pues sentarles. Si un paciente se opera a las 2 de la tarde, la idea es de que a las 8, si no ha habido ninguna complicación, pueda sentarse en el sillón con ayuda, obviamente, y ya pues tomarse una cena ligera. Pues muy bien. Porque como no operamos como nosotros, nosotros empezamos con agua el mismo día, o sea que nosotros le castigamos menos sin comer. Para nosotros dieta líquida sí que es dieta también, o sea que sí. Pues muy bien. ¿Y el paciente está en el hospital unos días, supongo? Sí, en la cirugía torácica casi todos los procedimientos que hacemos están vinculados a tener que quedarse ingresado con un drenaje que lo mantenemos mínimo 24-48 horas, porque después de ver que no sangre, también tenemos que ver cómo se va cicatrizando el pulmón. Entonces el pulmón generalmente cuando no sangra en las primeras horas, lo que sí hace su cicatrización es como perder un poquito de aire. Claro, de cada vez que respiramos, como él tiene unas heriditas, pues deja que se escape un poquito de aire cada vez que respiramos. Y ese aire es importante que el drenaje lo recoja para que salga un dispositivo específico y especial que no permite que vuelva a entrar, que solo permite la salida. Y sí que es verdad que todos nuestros procedimientos, o casi todos, están vinculados a llevar este drenaje. Intentamos tenerlo el mínimo tiempo posible. Y cuando esa cicatrización, porque sus pulmones tienen muchos daños por el tabaco, del tabaquismo que fumaron previamente, pues tenemos un dispositivo que permite, cuando ya el paciente está paseando por el hospital en el segundo o tercer día y solo está pendiente de que su pulmón cicatrice, le podemos dar el alta con ese drenaje y le vamos siguiendo de forma ambulatoria, pero ellos recuperan su vida fuera del hospital aún teniendo el drenaje. De forma bastante precoz, muy bien. Sí. Eso es muy bueno para que empiece la recuperación cuanto antes. Sí, vuelven a su vida, a su casa, descansan mejor. También. Sí. Se infectan menos. Que algún episodio dedicaremos a esto para ver que el hospital es de los sitios más peligrosos del mundo. Que no lo digo yo, que lo dicen todas las organizaciones. Podremos organizar otro episodio. Otro podcast. Eso es sobre seguridad, que el hospital es uno de los sitios más peligrosos. Es más peligroso estar en el hospital que venir en el camino. ¿Lo sabías? Al hospital, o sea, muy peligroso. Vale, ya me he ido a mi casa. ¿En cuánto tiempo llevo mi drenaje? ¿En cuánto tiempo yo voy a poder hacer mi vida normal? Yo tengo hijos, por ejemplo, y quiero salir a jugar al parque con ellos. ¿En cuánto tiempo voy a poder decir que estoy recuperada? Pienso que las 2-3 primeras semanas la recuperación es progresiva, pero digamos que, por ejemplo, darse un paseo al parque al día siguiente o al mismo día de volver a casa. Siempre recomendamos que salgan. Por eso queremos que estén en domicilio para que se muevan. Sí, para que se muevan. Es muy importante. El pulmón le viene fenomenal el caminar, el hacer algún ejercicio suave para evitar que digamos que el pulmón se llene todo lo que debe de aire y que no queden zonas de pulmón sin airear, donde se puede acumular moco y es donde después se puede hacer como infección. Claro, y como un tapón que hace que hay los gérmenes neumonía que no queremos. No queremos. Eso es, por eso también es importante trabajar los pulmones. Trabajar mucho, sí. La verdad es que nuestros pacientes tienen, antes de operarse,
van a clase de fisioterapia respiratoria. Me encanta que saques este tema, porque hicimos un episodio con la doctora Astrid Teixeira que nos habló de cómo podemos prepararnos para una intervención quirúrgica en general, y hablábamos de la prehabilitación respiratoria, la prehabilitación motora, la prehabilitación nutricional. Es súper importante aprender antes para poder hacerlo después. Sí, sobre todo porque pese a que ya hacemos cada vez menos heridas, pero es verdad que es como un golpe en el es traumático, estás ahí apachurrando el pulmón, tocando. Y al final, pues, aunque sean las heridas más pequeñas, sí que produce algo de molestias. Entonces, claro, cuando ya estás recién operado, que te estén diciendo cómo tienes que respirar, la verdad es que es mejor que lo aprendas estando bien, integrar esa información y hacerlo antes de que estés ya operado, y con el drenaje es más sencillo que puedan retomar esos ejercicios si ya los aprendieron previamente. Vale, nos hemos recuperado y ahora viene la fase 2. ¿Todos los pacientes van a quimio? ¿Algún paciente tiene que ir a radio? ¿Quién va a quimio radio? ¿O directamente la cirugía es curativa? Depende ya de los resultados. O sea, como os decía, nosotros quitamos una parte del pulmón, también quitamos los ganglios de la zona, y en ese análisis en anatomía patológica, ahí se definen los pacientes que tienen afectación ganglionar o que por el tamaño del tumor o las características del tumor necesiten un tratamiento de quimioterapia. La mayor parte de las veces no necesitan ningún tipo de tratamiento. Y los pacientes que sobre todo se detecta enfermedad en los ganglios, pues van a quimioterapia o a quimio y radioterapia en función un poco de la zona anatómica del alcance de la enfermedad. Yo creo que esto es importante también que digamos que esto no lo decide solo un médico, que se decide en comités multidisciplinares que hoy en día no sabemos trabajar. No podríamos. Nos juntamos todos. No deberíamos. Y yo creo que esto es importante decir, que no lo decide solo un médico, que hoy en día ya todos trabajamos conectadísimos, lo siguiente, en comités multidisciplinares, sea el tumor que sea. Y ahí estamos los oncólogos, los cirujanos, los radioterapeutas, los patólogos, los radiólogos, todo el mundo. Los rehabilitadores muchas veces, estamos todos integrados y las decisiones son multidisciplinares. Sí, hay estudios que han demostrado que el trabajar así, que lo hacemos aquí en todos los campos oncológicos. Digestivo, hematología, en todo, cualquiera. Sí, nos apoyamos los unos en los otros para tomar estas decisiones, porque estas decisiones son las que verdaderamente impactan en aquellos pacientes que van a curarse a largo plazo. Porque es verdad que hay un periodo perioperatorio, que significa desde que estás en la fase prequirúrgica, quirúrgica y posoperatoria, en la que pues tienes que superar que no tengas ninguna complicación de la cirugía, que todo vaya bien, y una vez que superas esa parte, pues todos estos tratamientos lo que hacen es definir en equipo quién es candidato o quién le viene bien tener otro tipo de terapia adicional aparte de la cirugía, para que en la carrera de llegar aquí y vivir bien y vivir mucho se haga más probable. Sabemos que es cierto que en los estadios precoces y que tienen el tratamiento quirúrgico, lo cierto es que en estos estadios la posibilidad de vivir son los que más posibilidad tienen de vivir a largo plazo. Pero esto es un problema, porque nos has dicho que no tenemos síntomas, que algunas veces te ocurre algún evento que lo diagnosticas de chiripa. No hay una forma. ¿Cómo podemos hacer para hacer una detección de verdad en estos estadios precoces? Porque es lo que al final va a aumentar la supervivencia, el estadio en el que te diagnostican. Sí, la verdad es que tenemos la suerte, como hospital Fundación Jiménez Díaz, de habernos puesto en el camino de lo que es la detección precoz. Nos pusimos muy precozmente en la detección precoz del cáncer de pulmón. Eso es muy importante. Sí, fuimos uno de los hospitales, también con la Clínica Universitaria de Navarra, que apostamos desde hace muchísimos años en la detección precoz de cáncer de pulmón, en un programa de screening. Y lo cierto es que llevamos muchos años en ello, y ahora ya apoyados por sociedades
sociedades científicas de todos los campos, no solo de la neumología y cirugía torácica, sino muchísimas sociedades científicas están apoyando que este proyecto se vaya extendiendo a otras comunidades autónomas y a otros hospitales de España para poder generar más y más datos a favor. Porque, bueno, pues de momento en España pues tenemos los programas de detección precoz de cáncer de mama, el de colon, ¿no? el de carcinoma de cervix. Ah, sí, claro. Y de momento pues el cáncer de pulmón, el programa de detección de cáncer de pulmón pues todavía no es algo que esté implementado a nivel nacional, pero sí que se está trabajando en ello y con grupos de trabajo muy sólidos, y ya tenemos pues muchísima experiencia nosotros aquí en nuestra institución en este tipo de programas, porque hay muchos estudios se sigue a fumadores, es decir, coge a un grupo de fumadores. Exacto. Y los va siguiendo como hacemos con los hepatocarcinomas. Al final, a los cirróticos los metemos en un programa para detección precoz de los hepatocarcinomas, o detección más o menos igual. Sí, sabiendo que en el siglo pasado, en los años 70-80, se intentaba detectar precozmente, ya viendo que era un tumor agresivo, se intentaba la detección precoz realizando radiografía de tórax, y se demostró hace mucho tiempo que la radiografía de tórax no es capaz de, por la poca radiación que tiene, no es capaz de identificar nódulos en fases precoces. Entonces se veía que no tenía un impacto en la supervivencia de los pacientes. No obstante, en Estados Unidos y en Europa hay varios estudios con muchísimos pacientes que han acotado una población, digamos, de riesgo, y consideran que la realización de TAC en esta población de riesgo sí que ha demostrado una mejoría en la supervivencia. Claro, lo detectas antes, sí. Está claro. Eso, pues todo beneficio al final. Pues una mejoría de en torno a un 20% en la supervivencia, o sea que es mucho, ¿eh? Es mucho. Y eso, para intentar no hacer de forma indiscriminada una TAC de tórax que tiene una radiación, claro. Sí que se utiliza una TAC de tórax de baja radiación. Esa es la TAC, esa es la prueba que se determina como la prueba que hay que hacer en estos programas, es la TAC de tórax de baja radiación, y en esta TAC digamos que es población de más de 50 años que ha fumado lo equivalente a un paquete al día, que son 20 cigarrillos, durante al menos 20 años. Y estos pacientes se consideran una población de riesgo, y a los que no hayan dejado de fumar hace más de 15, porque si han dejado de fumar hace más de 15 años, se considera que ya tienen un riesgo como el que podamos tener cualquier otra persona no fumadora. Exacto. Y sí que se ha demostrado que en esta población la TAC de baja dosis, bajo protocolos, ha demostrado que se pueden detectar casos en estadios precoces y que tenga un impacto de verdad en la supervivencia de estos pacientes. Qué interesante. Bueno, y yo creo que nos ha quedado todo bastante claro. Para concluir, yo creo que, Sara, un mensaje para todos. Sí. Para el público, los médicos o lo que te apetezca. Sí, bueno, quería concluir en relación a esto último que hemos hablado, que es verdad que no hay programa de detección precoz que valga frente a dejar de fumar. O sea, no puede ir una cosa separada de la otra. Y lo más importante es seguir educando en el abandono de este hábito, y también esa prevención en la población más joven, en que conozcan los riesgos, en educarles y que no fumen. No, es el mensaje que quiero dejar, es que por mucho programa de detección precoz, si uno fuma, no hay una cosa sin la otra. Exacto. Además, en el episodio anterior teníamos a nuestro neumólogo de cabecera, a Felipe, que ya nos explicó que no solo es el tabaco, sino también hay vapeadores, todo entra ahí dentro de todo el mundo. Todo, ¿no? Sí. Todo afecta, o sea que... Sí, que no hay que minimizar, el
el impacto tóxico que tienen otras presentaciones que no dejan de ser pues combustión tóxico, inhalada. Exacto, tóxicos inhalados, no combustión, ¿no? Eso es. Luego nos ponemos muy tiquismiquis con la contaminación de las ciudades y vamos con el cigarro. Sí. Pues muchas gracias, Sara, por haber venido y habernoslo hecho tan fácil, el tema del cáncer de pulmón. Gracias a ti, muy bien, gracias. Y nos vemos en la siguiente. Sí. Venga, hablaremos de seguridad. Venga, hecho. Venga, perfecto. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.